La mejor educación para los estudiantes internacionales. Soy Santiago Zapata, líder de producción audiovisual aquí en Graso Estudio en el exterior, y hoy me está acompañando Laura Bonilla, asesora, experta en todo el tema de educación en el Reino Unido. Laura, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Santi, muchísimas gracias por esta invitación. Qué rico que estés aquí, primera vez en el podcast, Sí, bienvenida, esta es tu casa. Bueno, como lo dije al inicio, vamos a hablar sobre el Reino Unido, importante, un destino que nos preguntan mucho los estudiantes, quieren ir, quieren conocer, entonces este podcast es para eso. Entonces, primero que todo, Laura, vamos, a entrar un poquito en materia. Digamos que Reino Unido es conocido por ser esa meca educativa, por ser ese lugar donde, mejor dicho, ahí aprendo porque aprendo. Entonces, hablemos por qué es ese referente de educación Reino Unido. Bueno, muy buena anotación, Santi, es correcto. Normalmente llegan a nosotros, pues, más que todo padres de familia o chicos o personas ya adultas queriendo buscar una maestría o un enfoque para darle ese plus a su profesión, porque precisamente en Inglaterra más que todo encontramos que las universidades son reconocidas a nivel del mundo, porque tienen una cantidad de premios y son ranking, además de que nos vamos a codear con estudiantes de todas partes del mundo. Claro. Entonces, por eso es reconocido como la meca del estudio, además de las investigaciones que se realizan en las universidades, en la parte de research. Entonces, también son reconocidas por ello. Excelente, muy bien. Importante esa anotación. Aquí para la gente, digamos que no conoce, incluso yo no conocía cuando estábamos, preparando todo este podcast. Reino Unido se divide en 4 grandes territorios, o sea, 4 países que son Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda del Norte. O sea, es una sumatoria de unos países para generar, un todo. Bueno, vamos a ver, importante ya hablando de estos territorios, ¿puedo elegir estudiar en todos los destinos si quiero o hay algún limitante para los extranjeros? Digamos que yo quiero ir a estudiar mi pregrado, no sé, en Irlanda, como latino, como colombiano, ¿puedo hacerlo? Sí, claro. Sí, puedes hacerlo sin ningún inconveniente. La idea es que tengamos el nivel de inglés requerido para poder ingresar a este tipo de programas. Ya que tocas el tema del inglés, ¿se puede también estudiar inglés o no, ya debo tener un nivel de inglés? Sí, claro, yo también puedo ir a estudiar inglés en Reino Unido. Listo, muy bien, importante eso también. Vamos entonces a hablar ahora de cómo funciona el sistema educativo. ¿Es el mismo en todos los países o cada uno tiene su forma diferente de educación? Ok, normalmente en Reino Unido se estudia hasta año 13, a diferencia de nosotros acá en Colombia que estudiamos hasta año 11. Muy interesante. Entonces, ahí cuando vamos a entrar, por ejemplo, en educación superior o vamos a estudiar nuestra carrera universitaria, hay algo que se llama el Foundation, donde nos van a nivelar precisamente, sobre todo en temas de edad, porque allá normalmente se gradúan de 18 años, que es como el rango de edad, y nos van a poner a prepararnos en el nivel de inglés. Sí. Nos van a poner a prepararnos también en la parte de ensayos. ¿Qué pasa? Como te lo mencioné con anterioridad, en Inglaterra se hacen muchas opciones investigativas. Claro. Entonces, de hecho, allá las clases te ponen a leer unos textos o unos libros o ensayos y tú debes llegar ya a clase ya preparada con esa información. Claro. Entonces nos preparan en el Foundation en esa parte para nosotros tener ya el conocimiento o esa base que nos hace falta de los años que no cursamos. Claro. Y luego pasar ahí sí a la universidad. Digamos que como latinos en muchos países solamente llegamos hasta año 11, otros llegan hasta año 12, entonces ese es como ese año de vamos a mejorarte un poquito. De preparación. Sí, claro que correcto. Sí. Muy interesante eso, no sabía que hasta año 13, muy sí. Bacano eso. Excelente. ¿Hay alguna otra condición? ¿Eso es en todos los países del Reino Unido o solamente, en Inglaterra o es en todos? Normalmente en Inglaterra funciona de esta forma. Okay. Nosotros como Grasshopper nos enfocamos más que todo en educación superior en Inglaterra. Si queremos pues ya hacer inglés, ya hay que mirar pues otro enfoque, no es necesario en el momento. O hay que mirar si mi intención es prepararme primero en el idioma y luego tomar ya sea la carrera o un estudio de posgrado. Claro, ¿el Foundation también aplica para los otros países o solamente para Inglaterra? En Inglaterra, pero pues en todo Reino Unido debe estar esa opción. Listo, excelente, muy bien. Vamos con la otra pregunta.
puedo estudiar en Reino Unido? Ya mencionaste que inglés, educación superior. ¿Hay algo más que se pueda estudiar allá o solamente esas dos cosas, idiomas y educación superior? Idiomas, sí, idiomas, lo que es idiomas, mi carrera profesional, todo lo que es maestría también puede hacerlo, si quiere hacer doctorado, pues también puede hacerlo. Claro, excelente, más todo lo que abarca educación Sí, superior lo puedo estudiar en correcto. inglés. Perfecto, excelente. Vamos a hablar de un tema muy interesante, el famoso inglés británico. Esto es curioso, o sea, ese acento es particular, o sea, es diferente al que escuchamos, digamos, en la parte de Norteamérica, Australia, pero ¿hay alguna diferencia o solamente es el acento? Más que todo sí, es el acento, es la pronunciación que usamos Sí. para referirnos a algo. Normalmente hay un chiste cuando decimos Harry Potter, que es en americano, y Harry Potter, Ok. que Digamos es que en británico. una diferente pronunciación. Sí, es correcto. Excelente, muy bien, no solamente la pronunciación. Hay algo muy particular de las instituciones, digamos en Canadá, que hay instituciones públicas y privadas. ¿Aplica también lo mismo en Reino Unido o solamente instituciones públicas o solo instituciones privadas? Bueno, en Inglaterra sí, hay instituciones privadas y hay también instituciones públicas. Por ejemplo, en la parte de los colegios, la gran mayoría en la parte de high school son pues públicos. Las condiciones de que sean privadas tienen de pronto alguna condición religiosa o que son más estrictos en esa parte, por eso son privados, porque la educación pública es muy buena. Y ya que todo en la parte de universidad también existen las top ranking de universidades en Inglaterra, normalmente son públicas y hay algunas que otras también que son privadas, pero no son muy reconocidas. Siempre más que todos los estudiantes van es por la institución pues ya pública. Ok, muy interesante eso. Lauris, entonces en ese orden de ideas, digamos que yo, por ejemplo, ya tomé la decisión de ir a estudiar a Reino Unido, me parece chévere, me parece bacano. ¿Cuáles son esos requisitos para viajar y, mejor dicho, para viajar y estudiar en Reino Unido? ¿Qué requiero yo como latino para ir a estudiar allá? Ok, bueno, importante, si yo me voy a ir a educación superior, pues yo tengo que tener mi nivel de inglés. Eso es requerido. ¿Y qué pasa? Inglaterra, a diferencia de los demás países, exige algo que se llama el IELTS UKVI, que es un examen específico solamente para Reino Unido, que es validado para ellos en las universidades. Es un IELTS muy parecido al académico, simplemente que tiene ese nombre que es tomado exclusivamente solamente para Reino Unido. ¿Listo? Además de eso, pues debo tener mi aplicación a la universidad, es correcto. Debo tener una carta de propósito de por qué yo quiero realizar este tipo de programa y en qué me va a servir a mi vida, una carta de motivación y una solvencia económica que también nos va a exigir el país. En este caso yo debo tomar una visa de larga estadía. Claro, digamos porque voy a estudiar mucho tiempo. Es correcto. Si yo voy a hacer mi programa de inglés, en este caso, yo puedo ir con una visa de corta estadía y puedo estudiar hasta 6 meses. Ok, importante eso, hay que tener referente eso. Excelente, Laura, muy bien. Ahora, digamos que la mayoría de estudiantes y los que están pensando en Reino Unido, yo creo que esto les va a interesar mucho, es el tema de poder trabajar mientras estudia. Digamos que en otros podcasts ya hemos hablado de eso y digamos juega un papel importante eso, pero ¿se puede trabajar mientras estudia en Reino Unido? Bueno, específicamente si yo voy para Inglaterra, ¿sí? Yo mientras estoy estudiando idiomas no puedo trabajar. Muy similar a como dicen en Canadá. Correcto, pero si yo estoy estudiando educación superior, claro que sí, yo puedo trabajar medio tiempo mientras esté estudiando sin problema y ya luego de que yo termine mi programa o mi estudio, yo voy a tener 18 meses de permiso de trabajo para estar en el país y trabajar en el país. En Irlanda, que ahí sí cambia un poco la condición, mientras yo esté haciendo mi programa de inglés, yo puedo trabajar medio tiempo. Ok, ahí diferente. Diferente, exacto. Pero yo debo tomar un curso de 25 semanas en adelante. ¿Sí? Okay. Para yo poder, es correcto, para yo poder tener mi opción de que pueda estudiar inglés y también pueda trabajar porque me van a adicionar 8 semanas de vacaciones. Cuando yo tenga mi visado.
Excelente, muy bien, importante eso. ¿En qué trabajan los estudiantes? Pues normalmente todos, la gran mayoría, trabajan en la parte de servicio al cliente. Dependo también mucho de mi nivel de inglés que yo obtenga. Importante eso. En cafetería, por ejemplo, en la parte de hotelería y turismo, que también se ve mucho. Ese tipo de trabajo en restaurantes. Ok. Digamos, por ejemplo, cuando la persona, porque nos preguntan mucho eso, cuando la persona termina sus estudios, pues ya lo dijiste, aplica un permiso de trabajo luego de eso. Normalmente aplica para todos ese permiso, o si yo decido trabajar más, ¿qué pasa? Por ejemplo, si se me acabó mi tiempo de permiso de trabajo, ¿puedo aplicar para trabajar más o debo estar ligado a un programa de estudios? ¿Cómo funciona eso? Ok, muy buena pregunta, ¿sí? Porque, ¿qué pasa? Cuando yo estoy teniendo y estoy bajo mi permiso de estudio, Claro. a mí me lo exige pues el gobierno de ese país y Claro. yo no puedo pasarme de ese límite, a menos que ya yo tenga un trabajo y cambie mi estatus de visa y ya no sea de estudiante, sino ya de trabajo. Ok. Entonces ahí cambia un poco, pero ya en este caso es ahí más hacia el lado de la parte pues migratoria. Ya nosotros Claro. somos agencia de estudios y nos enfocamos pues más que todo en todo el proceso estudiantil. Muy importante eso, o sea, ya digamos que ya hay un enfoque diferente porque ya digamos que ya no está ligado con el tema del estudio, entonces hay que tener muy presente eso. Digamos que ya hablaste un poquito de esto, pero digamos vamos a hacer un recorderis sobre el tema de la visa. ¿Es fácil, es difícil obtener la visa o es digamos de cuidado como otros lugares? Es muy fácil, realmente es muy fácil obtener la visa. ¿Qué hay que demostrar para todos? La intención verdadera de que yo quiero ir a ese país a tomar ese estudio que yo quiero realizar o que yo quiero hacer. Claro. ¿Sí? De eso depende mucho. También, por ejemplo, el tema de la solvencia económica en el país que yo Juega vaya, un ya sea papel Irlanda, importante. exacto, juega un papel muy importante, que yo demuestre que tengo los fondos suficientes para ir a realizar ese estudio. Okay. Y depende mucho también si yo voy a tomar una visa de corta estadía o de larga estadía. Ok, digamos por ejemplo, importante esto aquí hacer la aclaración, recuerden que nosotros les ayudamos con ese proceso de visado para preparar digamos el mejor perfil, que la aplicación esté correcta, comprobamos el tema del inglés antes de si vas a hacer un programa de educación superior. Digamos que eso es lo más demandado en Reino Unido, la educación superior, ¿cierto? Sí, no tanto es el idioma, correcto. o más o menos. Es correcto, depende, porque hay ese tipo de estudiante que quiere vivir una experiencia completamente diferente en la parte de historia, que quiere ir a conocer de pronto Londres, quiere mirar la parte arquitectónica, el edificio, la cultura, es algo completamente diferente. Digamos, todo lo que nos ofrece el Reino Unido, correcto. así un poquito más por el lado turístico, Sí, ¿cierto? sí, entonces está ese tipo de estudiante que quiere vivir esa experiencia y quiere irse solamente a estudiar inglés allá en Londres, Claro. por ejemplo. O porque exclusivamente también está la persona que quiere el inglés británico. No, es que yo quiero el inglés británico a diferencia del inglés pues americano. Excelente, muy bien. Digamos que todo depende del perfil de la persona. Es correcto. Ahora, viene una parte muy interesante, una parte que digamos juega un papel fundamental y es el tema del costo de vida. Hay digamos un mito urbano de que allá todo es costoso por el tipo de moneda, digamos porque no estamos acostumbrados, digamos aquí en Colombia el peso es una moneda muy por debajo de eso, pero entonces vamos a hablar de eso. Costo de vida en Reino Unido y si como estudiante con el salario mínimo me da para vivir allá. Cuéntanos de eso, Laura. Ok, bueno, esa es una pregunta muy buena porque ¿qué pasa? Londres, por ejemplo, se divide en anillos, ¿sí? Entonces, hacia el centro de Londres, pues es más costoso porque están obviamente todas las grandes industrias, las escuelas, todo. Es más costoso vivir allí. En cambio, si yo voy hacia las afueras, A los externos, a los anillos externos. correcto, ya va a ser un poco más económico. Inclusive, ahorita que estábamos hablando, por ejemplo, del tema de visa anteriormente, nos exigen una solvencia económica si yo voy a vivir en Londres y otra por fuera de Londres. O sea, tengo que especificar dónde voy a estar incluso en el mismo país. Depende de dónde esté ubicada la universidad, exacto, o de dónde Sí. vaya a estar mi estudio, también depende mucho mi solvencia económica.
Entonces es un punto muy importante a tener en cuenta ya que lo mencionas. Okay. Entonces, si yo voy a vivir, por ejemplo, en Londres, va a ser un poco más costoso, te puedo estar hablando que podemos gastarnos entre 1.200 a 1.500 libras esterlinas por mes. Ok, ¿es mucho, es poco o más o menos? Pues estamos hablando aproximadamente, sí, de unos 6 millones de pesos aproximadamente por mes. Que no es necesario gastar. Exactamente, no es necesario. Digamos que también cumple un papel el tipo de vida que quiera llevar el estudiante. Es correcto, todo depende de dónde quiero comer, dónde voy a vivir, porque si yo me quiero mudar, por ejemplo, a un departamento yo solo, pues obviamente mi gasto va a aumentar. En cambio, si yo voy a compartir apartamento, todo cambia, depende de dónde, cómo yo llevo el estilo de vida. Ok, ¿sí? Muy preciso. Y me hacías una pregunta que si nos daba realmente el trabajo para vivir. Algo importante, da realmente ese salario, vamos a hablar desde el mínimo porque es obviamente el mínimo que vas a obtener, ¿se puede vivir con eso? Sí, la verdad sí se puede vivir con eso. Sí se puede vivir con eso porque tú tienes en cuenta que allá normalmente van a cancelar por horas. Okay. Y tú puedes tener un promedio estimado, más o menos varía entre, sí, desde los 10 mínimo, desde las 10 libras esterlinas hasta las 15, depende pues obviamente del tipo de trabajo que tú vayas a tener, el tema de qué tanta experiencia. Exacto, el tema del salario mínimo también aplica para los anillos, ¿o es no, diferente? No, o sea, no. Ya está estandarizado para todos. Sí, estandarizado. Listo, muy bacano eso. Para los que no saben, Lauris lo mencionó ahorita hace un momento. Recuerden, la moneda en Reino Unido, para todo Reino Unido, es la libra esterlina. No es el euro como en la otra zona de Europa. En Irlanda es el euro. ¿Sí? Sí. Ah, ok. En Irlanda es el euro. Por eso ahorita, no sé si lo mencioné, ahí está como la distinción en el tema de visa. Cuando yo aplico una visa de Reino Unido, pues en Inglaterra con Londres específicamente, yo puedo viajar a Irlanda sin problema, pero si yo estoy en Irlanda con esa visa yo no puedo entrar a Inglaterra, a Londres. Entonces ahí cambia un poquitico la decisión y bueno, también cambia la moneda. Mira que estamos hablando en Londres, estamos hablando de libras esterlinas y en Irlanda estamos hablando de euros. Digamos por ejemplo una región que se hace el lujo de tener dos tipos de monedas, la libra esterlina, aquí viendo datos del Banco Mundial. Reino Unido, según el Banco Mundial, es la quinta economía más grande del mundo. O sea, digamos que el hecho de que tú estudies allá es una puerta increíble a, mejor dicho, quedarte trabajando en industrias increíbles, mejor dicho, eso la parte de tecnología, negocios. Muy interesante eso. Vamos a entrar a un tema delicado, Lauris, pero que es necesario que lo tomemos, que lo miremos. Es digamos que nosotros como agencia no podemos hablar mucho de esto y está claro, pero la gente siempre nos pregunta, ¿hay opciones migratorias reales en Reino Unido con el estudio? ¿O más o menos? Sí hay opciones. Tú muy bien lo dijiste, es un tema delicado. Tócalo por encima. Sí hay opciones, pero realmente es un país en el cual es un poco más complejo buscar esa residencia. Ok. ¿Cómo sería? Hablemos un poquito específico de eso. Sé que no podemos hablar mucho, pero sí sería bueno aclararles el cómo. O sea, cómo, pero no tocando, digamos, mucho pues, el tema. así como en todos los países hay opciones para migrar, por ejemplo, Inglaterra, Canadá, que tiene varias temas de pronto de carrera, de profesión para migrar. En Inglaterra pues también, Reino Unido existen varias, o ya sea de pronto por patrocinio de algún empleado, pues de algún empleador que te dé como esa opción y cambie tu estatus de visa. Pero realmente no las conozco todas porque no podemos dar profundidad al tema, ¿sí? Porque somos agencia de estudios. Pero sí existen, simplemente que es un destino en el que no está tan abierto a la opción de residencia. Ok, listo. Entonces, ¿tenemos las opciones? Sí, están presentes. Recuerden, nosotros les ayudamos con todo el proceso de estudio, pero en ese tema migratorio ya necesitamos hablar directamente con un abogado, un experto en el tema. Lauris, antes de pasar a la otra sección, digamos, del podcast, ¿cuáles serían esas recomendaciones finales? ¿Qué le dirías tú a la persona que está contemplando Reino Unido como destino? Ya miramos el costo de vida, ya miramos qué puede estudiar, ya miramos cómo está dividido. ¿Qué le recomiendas tú a esa persona que está contemplando el estudio allá? Ok,
esa persona pues tiene que tener la verdadera intención de ir a estudiar, porque debemos tener presente que en Reino Unido el nivel de exigencia es mucho más alto. Entonces allí como primer punto. Segundo, si quieres darle el enfoque o ese sell point a tu profesión, a tu carrera, a tu enfoque, muy buena opción, porque es el lugar ideal, por así decirlo. es correcto, porque muchas de las personas que van a hacer o realizar su máster o su estudio ya para perfeccionar, regresan de pronto a su país, a Colombia, vamos a hablar pues de Colombia, y obtienen las oportunidades laborales que están buscando. Entonces obviamente eso le da un plus a la carrera y a su perfil profesional. Excelente, muy bien, Laura. Entonces están, digamos, las cartas sobre la mesa. La persona que quiera, digamos, darle ese plus a su vida educativa, profesional, Reino Unido es la opción. Muy bien, Lauris, excelente, mucha información, pero entonces ahora vamos a responder las preguntas de las personas de las redes sociales. Tenemos varias preguntas, vamos a sacar la cajita y vamos a intentar responder las preguntas de las personas que nos dejaron en el chat por las diferentes redes. Aquí vamos a sortearlo primero para que no digan que hay trampa. Y vas a seleccionar una, vamos a responder 3 preguntas. Eso es. Recordamos la pregunta ahí en la pantalla. Y la lees, por favor. ¿Puedo viajar con mi pareja a Reino Unido? Listo. Sí. Cuéntanos. Listo. Depende del tipo de estudio que yo vaya a hacer. Okay. ¿Qué pasa? Si yo voy a hacer inglés, yo puedo viajar con mi pareja, claro que sí, cada uno puede hacer un proceso de forma independiente. Pueden aplicar a 2 visas y pueden irse. Si yo voy también de pronto para Irlanda, en Irlanda yo también debo hacer mi proceso por separado, pero pues también puedo ir con mi pareja, no aplica una visa de dependiente. Ok, es diferente como tú dices. Es correcto. Pero si yo voy a hacer educación superior, yo puedo ir con mi pareja, claro que sí. Excelente, muy bien, muy importante eso. Vamos entonces con la segunda pregunta. ¿Cuántas son? Vamos, son 3, tranquila, vamos a responder. Vamos a ver, Lauris, adelante. Léela por favor y se la muestras ahí a la pantalla para que no digan que cambiamos la pregunta. Listo. Dínosla por favor. Dice, ¿cuáles son las profesiones más demandadas en Londres? Okay. Aquí dice, quiero estudiar en Reino Unido, pero me parece costoso por el cambio de moneda. Soy peruano y me gustaría estudiar un pregrado en administración. Muy bien, digamos que nos da mucha información, entonces digamos podemos hablar un poquito más con eso. Cuéntanos, Lauris. Bueno, las profesiones más demandadas, sobre todo en Londres, por ejemplo, en la parte de tecnología, en la parte de negocios, porque hay mucha inversión. Es muy importante también saberlo. Inclusive hay muchas empresas en Londres que se están pasando a Irlanda a montar sus plantas en Irlanda, precisamente como Amazon, Google, en ese enfoque de tecnología están invirtiendo mucho. Entonces llegó el momento de viajar a Irlanda, mejor dicho. Correcto, okay, sí, importante eso. El tema, nos mencionan que es peruano. ¿Hay alguna restricción o también como latino puedes aplicar sin problema? Sí, como latino nosotros podemos aplicar sin ningún problema. Y puede estudiar su pregrado en administración, claro que sí, puedes hacerlo, pero debemos tener en cuenta el nivel de inglés. Listo. Que es importante. Muy bien, entonces, por favor, solicita asesoría para brindarte un poquito más de información. ¿Listo? Laura, vamos con la última pregunta. Menciona algo aquí, Dime. Santi, del cambio de moneda que le parece costoso. ¿Listo? Recordemos, para tener muy presente que, como le digo a todos, hay que pensar más que todo en el costo-beneficio y a largo plazo, ¿sí? Porque yo voy a estudiar y voy a ir a Inglaterra, pero yo voy a recibir, cuando yo termine mi estudio, yo voy a tener un título y voy a tener la profesión. Súper pesado. Correcto, es correcto. Estamos diciendo que va a haber una inversión, digamos, por así decirlo, mayor, pero lo que se va a recibir es algo... Y la voy a poder recuperar, porque si yo me quiero quedar ese año y medio trabajando en el país, que es importante, pues una buena empresa puede ver mi solicitud, todo, y puedo también hacer parte y ahorrar con esa inversión que yo voy a recuperar, y también voy a poder trabajar medio tiempo mientras estoy estudiando. Excelente, o sea, una maravilla, sí. No piensen en lo costoso, sino en la inversión a largo plazo. El beneficio. Eso es. Entonces, Lauris, vamos con la última pregunta, por favor. Adelante.
Eso es, muy bien. ¿Listo? La pregunta. Eso es, cuéntanos. Dice, ¿cuáles son las diferencias entre el inglés británico, el de América del Norte o Australia? Bueno, increíble, o sea, hablamos de eso hace un rato, entonces la gente ya nos pregunta también sobre eso, cuéntanos. Bueno, el inglés británico, pues como te mencionaba, la pronunciación y se conoce que se le llama como el inglés original. Okay. ¿Sí? ¿Listo? El de América del Norte, que normalmente pues es el de Estados Unidos, de toda la parte de América, Canadá, Sí. El nivel de pronunciación es un poco más rápido. Ok, digamos que más velocidad al decir las cosas, sí. Y el de Australia es un inglés donde cortan las palabras. Ok, más pausado entonces, ¿podemos decir eso o qué? No tanto pausados, sino que ellos usan abreviaturas o slangs para el país. Le cambian los nombres a ciertas cosas, como por poner un ejemplo aquí colombiano. Nosotros somos expertos en eso. Dicen que es el inglés costeño, ¿ok? Porque cortan las palabras, es por eso. Digamos que es más por, ¿cómo decirlo? Los gentilicios de allá, por así Sí, decirlo. el slang. Listo, muy bien. No, Lauris, excelente. Ya respondimos las 3 preguntas. A todas las personas que nos están viendo, escuchando, esto es Reino Unido, las cartas están sobre la mesa, es una oportunidad increíble para ir a estudiar, para vivir, para aprender. Recuerden que también pueden solicitar una asesoría gratuita, educativa, con Laura, asesora experta en el tema de Reino Unido. No solamente tenemos Reino Unido, sino otros destinos. Recuerden que este podcast lo publicamos cada semana y pueden ver los capítulos anteriores en Spotify. No se les olvide también que tenemos las redes sociales, estamos en Instagram, Grasshopper_Piso International, en YouTube estamos como Grasshopper International, Facebook como Grasshopper, y en nuestro perfil de Instagram van a poder ver todas las charlas o van a poder ir al canal de YouTube para que vean todas las charlas y para que también se suscriban a este podcast. Lauris, una invitación final ya para ir terminando. Bueno, los invito a todos, primero que todo, a hacer nuestro proceso con Grasshopper. Muy bien. ¿Listo? Y los invito a escoger este destino, que es Reino Unido, sin miedo. Hay mucho tabú con el tema de pronto económico, con el tema del cambio de la moneda, Sí. pero es un destino que abre muchísimas puertas, oportunidades laborales, y que aquí pueden tener y probarse a sí mismos la exigencia del nivel de estudio. Excelente, muy bien. No, Lauris, gracias a ti por toda esta información, a todas las personas que nos escucharon y nos vieron, muchísimas gracias. Nos vemos en un próximo podcast y hasta la próxima. Chao. Chao.